Y ya tenemos a nuestro segundo invitado. Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros. Él es el doctor Ricardo Ramírez Aguirre, coordinador del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA Guayas. Vamos también a analizar el tema de las masacres de las cárceles del país. El gobierno sin un plan efectivo, ¿qué debe hacer? Vamos a preguntarle al doctor Ricardo Ramírez. Bienvenido a OMC Noticias. Ana Belén Santos y Orlando Murillo le saludan. Buenos días, Ana Belén Santos. Buenos días, licenciado Orlando Murillo, y a toda la audiencia de este importante programa televisivo. Bien, doctor Ricardo, efectivamente, quería empezar esta entrevista preguntándole cuál es la lectura que usted ve en este escenario nuevamente que se da en Ecuador en las cárceles, específicamente en la de Guayaquil. ¿Se ve solo también Guillermo Lasso? ¿Le está costando al presidente la desunión con la Asamblea, con Nebot, con la CONAIE, para poder abarcar y abordar este tema de una manera eficaz? Sí, nosotros decimos claramente que genera indignación, aparte del dolor social evidente, que haya una nueva masacre en la denominada penitenciaría del Litoral, y sobre todo porque en esta ocasión, aunque siempre será doloroso, pero ahora los fallecidos son gente joven, un promedio de 25 años, prácticamente según las informaciones todos estaban en lo que se llama nivel transitorio de detención, o sea, personas que no tenían sentencias en firme, algunos inclusive que estaban a punto de concluir sus condenas, entre otras situaciones, y que estaban por cometimientos de delitos que podrían considerarse menores, para utilizar un término, aunque delitos son delitos, pero evidentemente hay diversidad de nivel de ellos, y en este caso eran de menor nivel, por decirlo así, entre los que estaban en ese pabellón. Entonces, la desidia, la inoperancia de este gobierno, así como la falta de transparencia para informar al país qué es lo que está pasando, qué es lo que están haciendo y cuáles son sus propuestas de solución a este grave problema, se suman a los hechos terribles, sangrientos, para aumentar, repito, la indignación y la demanda social de explicaciones. Hay aspectos inmediatos, como por ejemplo el hecho mismo de lo que ocurrió entre la tarde, noche y madrugada, entre viernes y sábado anterior, porque en todas las redes sociales circulaban los mensajes, los audios de los detenidos que decían desde las 6 de la tarde que estaban tratando de horadar, de romper las paredes del pabellón para atacarlos. Y según dice el propio gobernador en declaraciones que están en audios, videos, en medios impresos, que la policía llegó a las 9:35 de la noche. Pero no es que actuaron, sino que ahí estuvieron escuchando la balacera, y prácticamente cuando esta balacera termina, esto es a la 1 de la mañana ya del sábado, la policía ingresa a retirar los cadáveres, a ver si podían contar cuántos muertos hay. O sea, ya los asesinos se habían ido, habían hecho su trabajo, por decirlo con un término a lo mejor inapropiado. Y que no entraron, dice el gobernador, porque los policías pensaban que era muy peligroso y que temían por su vida. Esto es inadmisible. Se supone que la policía y quienes ingresan a ese cuerpo de uniformados, como cualquier cuerpo de uniformados, saben que al ingresar allí se exponen a todo tipo de riesgos. Por eso tienen seguros altísimos, etcétera. Y no puede ser esa una explicación que dé el gobernador de la provincia del Guayas. Por otro lado, no hay ninguna planificación que sepamos. Mientras estuvo en funciones el anterior director de la SNAI, ¿verdad?, hizo un gran despliegue publicitario, ingresó a la penitenciaría con militares extranjeros que eran expertos en seguridad carcelaria,
y que con ellos iban a elaborar una planificación, una intervención técnica. Bueno, este señor a los pocos días de eso se fue a otro cargo y ya no sabemos nada de si ese plan quedó hecho, se lo aprobó. También el presidente de la República en algún momento anunció que se destinaban como alrededor de 30 millones de dólares para la emergencia que hay carcelaria del país. No sabemos si esos 30 millones ya se gastaron, se están utilizando, tienen que ver con el plan, porque lo único que conocemos en definitiva es que la policía se moviliza en grandes cantidades alrededor de la cárcel, entran las tanquetas militares cada ciertos momentos, que ahora ya tienen unos cuantos drones. No sé si todo eso, esos 30 millones se gastaron en esas cosas que estamos mencionando. No hay ningún tipo de información. Entonces, el estado de excepción que se dijo, según el decreto, que era específicamente por el problema carcelario del país, no tiene resultados efectivos, por más que el gobernador, de manera, no sé si ingenua, que ya uno no sabe qué pensar, declara olímpicamente que el estado de excepción ha sido un éxito y que los resultados están a la vista, que han desarticulado 7 bandas y que han capturado no sé qué cosas. Doctor Ricardo, sí, justamente acerca del estado de excepción que fue decretado por Guillermo Lasso, que iba a ser durante 60 días, pero luego se redujo, sirvió para que la policía y las Fuerzas Armadas ejecuten algún plan de contingencia previamente elaborado para garantizar la seguridad y asimismo evitar estas masacres. O sea, a simple vista parecería que no, pero ¿cuál es su visión al respecto? Como nosotros decimos, parece que o no existe el plan, o si existe es un plan que no sirve, o los que lo ejecutan no lo saben hacer, porque también evidentemente en el hecho concreto, como digo, entre el viernes y el sábado, hubo una inoperancia total. Entonces aquí tienen que responder desde los altos mandos policiales, que según se conoce estaban en un festejo a las horas que se estaba produciendo la masacre, qué disposiciones dieron a los mandos intermedios o inferiores que debían actuar ante las circunstancias. Entonces, repito, todo eso evidencia que no existe una planificación concreta frente a un hecho de emergencia como el que se produjo en ese momento. Y por otro lado, efectivamente no se nota que haya un plan general ya mediato a largo plazo, como decía el expositor anterior que ustedes entrevistaron, de control de fronteras, entre otras cosas. Entonces, aquí hay una terrible responsabilidad del Estado ecuatoriano que tiene que asumirla frente al hecho específico que motiva este diálogo. Nosotros consideramos que el gobierno debe asumir los gastos funerales, debe indemnizar a los familiares. Los familiares tienen derecho a reclamar eso, inclusive acudir si es necesario a la Corte Interamericana o Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ésta disponga la reparación que se requiere, ¿no, verdad? Pero aparte de eso, a mí me parece, o nos parece a nosotros, que la Fiscalía General del Estado hace rato ya de oficio debe iniciar una investigación a lo sucedido, a lo que está sucediendo, para determinar las responsabilidades que haya que establecer y acusar, si es que cabe, como dicen algunos abogados, por delitos de lesa humanidad a los responsables por acción u omisión de lo que está ocurriendo en las cárceles del país. Doctor, si ustedes... Sí. Hay quienes aducen que lo que estamos viviendo en el país con las cárceles y esta repetición de masacres que estamos observando desde meses pasados es porque estamos entrando a un estado fallido. No sé hasta qué punto sea eso real, pero lo que se analiza en las redes, en cambio, ponen antecedentes presentes y lo que pueda ocurrir a futuro. Y el antecedente es que sencillamente se permitió y admitió por parte de un gobierno que estas bandas del narcotráfico internacional sienten sus reales aquí en el Ecuador. Las leyes que se han hecho son prodelictivas y no pro ciudadanos.
al parecer habría una infiltración de estas bandas organizadas internacionalmente dentro de la policía, porque un audio lo develó así: cuando se da el estado de excepción, se advierte por parte, aparentemente una voz de algún oficial de la policía, que advierte a estos capos del narcotráfico detenidos que se pongan buen resguardo porque iba a empezar una inspección más severa dentro de la policía. Pero también hay quienes piensan que todo esto se debe a la situación política que se vive y a que cada día más se vienen develando la mega corrupción que existió hace más de 14 años en el país, y quien está en el centro del huracán de esta mega corrupción, el quien estaría propiciando este estado de conmoción, como lo determinó un informe de una comisión de la Asamblea, para tratar de sacar al presidente de la República y en esa pesca de río revuelto tener ganancia de pescadores para seguir tapando a quienes nos robaron el futuro del país. No sé cómo usted analice también estos hechos que se puntualizan en redes y que algunos articulistas de medios también lo dejan entrever. Bueno, a mí me parece que cuando digo que la Fiscalía debe iniciar de oficio un proceso investigativo para determinar quiénes serían los responsables de esto que está sucediendo, eso implica establecer los antecedentes, y efectivamente en los últimos 14 años previos se ha dado todo un proceso de desarticulación del llamado sistema judicial en cuanto a lo que tiene que ver con el control no solo del consumo, sino sobre todo del denominado tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, como las denomina, y se han venido consolidando bandas que en el gobierno de Rafael Correa, y hay que decirlo con nombres y apellidos, gozaron de una protección inusitada. Inclusive tienen un asambleísta propio que ya está en 2 periodos de la Asamblea Nacional como su representante, y con estas bandas aparecía en fotografías, en propagandas electorales, el ex ministro de gobierno de Correa, José Serrano, por decir un nombre, porque los nombres hay que decirlos, pero en todo caso, repito, la Fiscalía tiene la obligación, digo yo, insisto, de investigar e ir determinando responsabilidades, porque por un lado, si leemos la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 51, que habla de los derechos de las personas privadas de la libertad, claramente esos derechos han sido violentados en su totalidad, pero el propio Código Orgánico Integral Penal, tanto en el artículo 27 como en el artículo 28, hablan de la culpa y de la omisión dolosa. Y en este caso se señala claramente que quien infringe el deber objetivo de cuidado que personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso, ¿no era? Esa conducta es punible, tiene que ser penado, tiene que ser juzgado y sancionado. Y la omisión dolosa también es el comportamiento de una persona que deliberadamente prefiere no evitar, ¿no era?, un resultado que puede afectar a algo de lo que la autoridad es garante. Y cuando usted mencionaba el ejemplo del oficial que llamó a alertar, la investigación tiene que determinar quién es el oficial y deberá ser juzgado él. Y asimismo, en la cadena de mando, de quienes dependía, por ejemplo, que hubiesen actuado en el hecho al que nos veníamos refiriendo al inicio, que motiva, repito, este diálogo. Porque entiendo que sí, doctor, porque más allá del miedo, más allá del temor normal que en todo ser humano se debe sentir en una balacera, en un enfrentamiento a bala, ¿verdad? Y donde la muerte ronda, sin duda que para eso están. Para eso el Estado, que somos todos nosotros, aportamos con los impuestos para que ellos nos defiendan, y defiendan no solamente al ciudadano libre, sino también al ciudadano que está dentro de una penitenciaría, que en el caso de aquí de Guayaquil ya lo han constatado las autoridades y lo ratifica la Fiscalía en una comunicación de ayer.
el 40% de ellos están sin sentencia. Entonces aquí también hay para muchos y para muchos abogados hay que corregir también algunas leyes y hay que corregir el procedimiento que los fiscales tienen de disponer la prisión preventiva. Hay lamentablemente gente que tiene 3 y 4 años entre los muertos que tenían esperando una sentencia, y hay uno que para el año 2022, diciembre del 2022 recién iba a tener la reunión de los jueces para su sentencia. Es decir, no caben que se den tantos tiempos cuando, por ejemplo, a otros delincuentes o no, se les levanta la orden de detención, se les levanta la orden de arraigo en el domicilio, se les quita el bracelete que le ponen en el tobillo para saber dónde están. Es decir, tienen todas las garantías estos delincuentes y no ciudadanos que por una pensión de manutención o por una situación de tránsito lamentablemente van a parar donde no deben estar. Yo recuerdo que antes, y usted lo ha de recordar, doctor, también, cuando uno cometía una infracción de este tipo no penal, una infracción de tránsito, una demanda por alimentos, iba a parar al cuartel modelo y no a la penitenciaría como hoy actualmente se lo hace. No sé qué criterio tenga, qué debemos reformar, qué leyes debemos cambiar, efectos de seguir evitando que gente que no es tan altamente nociva para la sociedad siga muriendo en manos de los que sí son altamente nocivos. Sí, ese es un aspecto importante a considerar. Yo quiero puntualizar algo que no debe pasar. Primero, que la policía actúa como nosotros denunciamos, con agilidad, contundencia y valentía, incluso son condecorados, ¿no era?, por el gobierno anterior, por ejemplo, y en muchos medios de comunicación han sido ensalzados, han sido motivo de loas, a la policía que actuó, por ejemplo, en el levantamiento indígena popular del 2019, y allí vemos cómo se movilizan los policías, los militares, con una agresividad inusitada. Y esa misma agilidad, contundencia y valentía no la tuvieron en este hecho, y no la tienen, y no la han demostrado hasta ahora. Solamente cuando se trata de perseguir a los luchadores sociales, a mí me consta como jubilado, cuando hemos hecho nuestros plantones que reclamamos los derechos que no nos cumple el gobierno de turno, el pago del incentivo jubilar, entre otras cosas, en algunas ocasiones hasta le han lanzado las motocicletas a maestras jubiladas, adultas mayores, etcétera, sin respeto ninguno. Entonces, repito, se nota que hay una incongruencia entre una situación y otra para actuar. Por otro lado, cuando usted hablaba de un Estado fallido, yo creo que hay una sociedad fallida, porque la podredumbre está en todos los niveles. Lo que usted mencionaba de los jueces no es gratuito. Sigue siendo una ley en este país que el que tiene padrino se bautiza. Algún abogado connotado alguna vez dijo que el mejor abogado que hay en este país es un fajo de billetes. Entonces, si usted no tiene ese fajo de billetes, justamente como usted mencionaba, a usted no le ponen grillete y lo mandan a su casa, a usted lo mandan a la penitenciaría. Repito, así sea por acusaciones o supuestos delitos. Por ejemplo, en el caso de este compañero Víctor Enrique Guayas Butama, dirigente indígena de Yasunidos, luchador en defensa del agua en la zona de Molleturo, de Cuenca, en la provincia de La Suay, defensor de los bosques amazónicos del Yasuní, y que además tenía una discapacidad evidente. Creo que a él usted se refería, que recién el año 2022 tenía la audiencia de juzgamiento, y siendo una persona que no representaba peligrosidad alguna, y que podrían haberle dado medidas cautelares, porque la ley dice bien claro que la prisión es la última, la extrema circunstancia por la que se debe llevar a una persona a un sitio de estos. En el caso de que ya no quede otra alternativa, él podía presentarse como otros, si pueden hacerlo, presentarse cada semana ante el juez, etcétera, etcétera, y no estar privado de su libertad. Por último, le podían poner, como usted mencionó, el grillete electrónico.
pero lo tenían allí en la penitenciaría y mire, es una de las víctimas de esto que estamos mencionando y que por eso, repito, hay una indignación social en el país. Y entonces hay un conjunto de circunstancias que confluyen, como yo le decía, a nivel de muchos fiscales y jueces, o sea, el llamado Poder Judicial por un lado, la Fiscalía por otro lado. Obviamente que hay excepciones que deben dejarse sentadas, pero la gran mayoría funcionan en base a que haya el dinero de por medio y si tienes el dinero suficiente, estás libre o estás en tu casa, ¿no verdad? Y si no lo tienes, simplemente vas a parar, como se dice, una expresión muy repetida, vas a parar con tus huesos a la cárcel, expuesto a las peores circunstancias. Entonces, mire que no se trata de una sola cosa que hay que corregir el sistema judicial en su conjunto, el sistema de la fiscalía. Obviamente que como sí hay algunas personas, digo yo, honestas y capaces dentro de esos espacios, tienen que ponerse realmente firmes para iniciar un proceso de saneamiento. Revisar en este caso, por ejemplo, quiénes son los jueces que determinaron la prisión de todos los fallecidos, para empezar por algún lado, y ver bien los procesos y si se justificaba o no tenerlos allí. Esos jueces están en su casa tranquilos. ¿Quién les objeta algo? ¿Qué hace el Consejo de la Judicatura al respecto? ¿No verdad? Y por enésima vez digo, la Fiscalía de Oficio ya debió haber abierto un proceso de investigación para, en base a lo que dice el Código Orgánico Integral Penal, empezar a determinar quiénes son responsables, como se dice aquí, en los artículos que yo mencioné, el 27 y 28, por omisión o por una acción dolosa. Entonces, allí tiene que enterar desde Correa para abajo en su gobierno y los del gobierno anterior, todos los que tengan que ver, inclusive en la cadena de mando de las instituciones responsables de actuar. En el caso, por ejemplo, de la policía, tiene que juzgarse a las autoridades, desde las máximas hasta las que tenían que estar en el operativo que debió darse y nunca se dio. Doctor Ramírez, sí, está comentando ciertos puntos que son considerables de prestar atención, pero ahora queremos puntualizar un poco más e insistimos en esto, en qué debe hacer el gobierno, porque ante tanto silencio del Estado parecería que simplemente quieren normalizar estas matanzas y no debe ser así. También invito a la ciudadanía que nos está escuchando en este momento que sigamos haciendo eco y manifestándonos ante esta situación, porque no se puede simplemente quedarse de espectador. Algo tenemos que hacer. Y usted, doctor, coméntenos, puntualice un poco más qué debe hacer Guillermo Lasso, porque las declaraciones que da de que sí que le atañe la responsabilidad a otro sistema donde él debe estar muy involucrado, no lo hace. Simplemente, ¿qué pasó el día de las matanzas? Estaban en una cena, la mayoría de funcionarios públicos. Entonces, eso sí es una situación muy grave que hay que ponerle fin y hay que meter presión social para que puedan actuar de una manera rápida. Bueno, el presidente de la República se supone que debería ser el primero en saber qué es lo que tiene que hacer y debería decirnos qué es lo que tiene en el plan, si es que existe, porque yo digo, o no existe plan, o el plan no sirve, o los que lo aplican no lo saben aplicar. Pero esto es lo que hemos mencionado, hay una falta total de transparencia. La opinión pública está indignada, la población está indignada porque el presidente de la República está escondido, no sale a decir nada. Ahora, justamente pocos días atrás, lo vimos en un discurso fogoso contra los indígenas y el movimiento sindical, amenazándolos que si salían a las calles él iba a aplicarles todo el peso de la ley, etcétera, etcétera. Muy diligente, pero en esta circunstancia parece que no atina a decir nada, nos deja toda la duda de que no sabe qué hacer. Hay expertos, yo escuchaba algunas opiniones que me parecen valiosas en la entrevista anterior, y por eso no las quiero repetir, las hago mías, ¿no verdad?
de que en un plan de contingencia o a mediano y largo plazo, que debe ser así, ese plan, debe contemplar una serie de aspectos y de intervenciones multidisciplinarias. O sea, tiene que haber una reunión no solamente del Consejo de Seguridad, porque este no solo es un hecho policial o militar, este es un hecho social. Entonces, que tienen que participar adicionalmente, como digo, el Poder Judicial, la Fiscalía, los cuerpos de seguridad, pero también tiene que participar el Ministerio de Inclusión Social, las universidades, en fin, tiene que haber ahí sí un diálogo, ahí sí un encuentro, ya que el señor Lasso dice que este es el gobierno del encuentro, ahí sí tendrían que encontrarse todos los que deben estar para diseñar, como digo, un proceso inmediato, otro a mediano y otro a largo plazo, para enfrentar esta grave crisis, porque él parece que lo único que se le ocurre es poner radares que ya se dañaron. Yo pregunto si es que se chequee bien, no sé si ustedes puedan mandar una cámara ya, a ver si la marca del radar a lo mejor es marca Drup, ¿no verdad? Que de repente estalló. Se supone que estaba en un sitio aislado, cuidado por los militares, y ahora hasta nos dicen que probablemente hubo un sabotaje, unas cosas inusitadas para Ripley en este país. También ha ido el presidente Lasso al extranjero a pedir, a proclamar un plan Ecuador, una ayuda internacional. Mire, el plan Colombia tiene ya va para 30 años aplicándose en Colombia y no pueden resolver el problema del narcotráfico. Entonces, son ideas que da la impresión como tiros al aire. El presidente no tiene nada en claro ni en concreto que decirnos, por eso no puede hablar. Esperemos que hoy día nos informe algo específico, pero para responderle en concreto, yo creo que el país necesita tener un plan integral, multidisciplinario, donde confluyan todas las entidades que tienen que confluir, y tiene que haber, lógicamente, una parte del plan que tiene que ser contemplar la situación de emergencia, un plan de contingencia que se llama, para las circunstancias específicas de la masacre, de la violencia, del control de las cárceles que tienen los presos y no las autoridades. Y otro asunto tiene que ver con lo que está haciendo el Poder Judicial, por ejemplo, tiene que actuar el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía por su lado, y tienen que integrarse otros sectores de la ciudadanía, inclusive los medios de comunicación. ¿Por qué no? Como decía yo, las universidades del país, el Ministerio de Inclusión Social, que tienen mucho que decir y aportar en relación a cómo se debe enfrentar como sociedad, porque lo que tenemos ahora no solo es un Estado fallido, sino una sociedad fallida en los hechos, que está absorta y que usted escucha los comentarios en las calles y la gente se siente desprotegida. Ya nadie quiere salir ni a la calle, por último, porque no sabe si regresa a casa, como dice la gente. Entonces, no hay garantías de nada. Y frente a esto, están organizando fiestas navideñas, las entidades locales, cuando la ciudad debería estar de duelo, de luto, no porque los fallecidos sean gente que estaba en la penitenciaría, pero el dolor social se siente porque son vidas humanas, y repito, y sobre todo en este caso, son jóvenes y en su gran mayoría, y adicionalmente gente que estaba allí por circunstancias, como digo, menores, y evidentemente por circunstancias de la corrupción del Poder Judicial, como yo lo digo claramente, y que eso debe de también ser tocado sin lugar a dudas, y para que se tomen correctivos. Si no, aquí hablamos y siguen dándose esas mismas situaciones. Probablemente en el diálogo que tenemos hoy ya ingresaron 20 a la penitenciaría que no tienen por qué ingresar allí por las mismas circunstancias que estamos analizando en este momento. Doctor, sin duda que su última reflexión respecto a lo que debe hacerse en el país, ojalá que se tenga oídos para que en efecto se lo haga con la participación de todos. Este es un problema de la sociedad en sí, y la responsabilidad si bien recae en el presidente, pero todos creo que debemos actuar. Le agradezco, doctor Ricardo Ramírez Aguirre, como coordinador del Consejo Nacional Anticorrupción,
en la provincia del Guayas, su participación en nuestro servicio informativo OMC Noticias, que lo que busca es tener personas como usted, con la experiencia de usted, con la visión que la experiencia, el conocimiento da, para que nos guíe, nos oriente respecto a lo que hay que hacer en este hermoso Ecuador, que lamentablemente no atinamos aún a designar a un buen administrador de esos recursos humanos y naturales. Buen día, doctor. Lo dejo con un saludo de despedida. Bueno, yo quiero agradecer mucho a usted, el licenciado Orlando Murillo, a doña Ana Belén, por esta entrevista y la posibilidad de hablar de un tema tan importante para la sociedad ecuatoriana, y ojalá que encontremos los caminos. Creo que nos quedan serias dudas respecto al que está a la cabeza del gobierno en este momento, que lo puede hacer, pero siempre será la sociedad civil la protagonista fundamental de todo cambio en el Ecuador. Muchas gracias. A usted, y de acuerdo con eso,